Dice así la palabra del Señor. Podemos leerlo puesto de pie, aquellos que puedan hacerlo. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la libertad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Padre eterno, venimos delante de ti dándote gracias por este tiempo, Señor, y queremos rogarte que tú estés bendiciendo nuestras vidas con tu palabra y en esta hora nos ayudes a entender tu palabra, Señor, y que la misma pueda ser de bendición para nuestros corazones. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho entre nosotros. Gracias por las respuestas a la oración. Y sí, seguimos orando, Señor, por nuestros hermanos que están en este momento reunidos en cada congregación donde se predica la sana doctrina, rogándote por aquellos que están con alguna dificultad de salud, Señor. Pedimos por la fortaleza de lo alto para nuestra hermana Enilda, Señor, y también para que mamá pueda sanar de su problema de salud. Y queremos poner cada cosa en tus manos, Señor, cada uno. Oramos agradecidos, pidiendo tu bendición. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, gracias. El tema central de la carta de Pablo a Timoteo, bueno, sin duda que las cartas de Timoteo con Tito forman parte de lo que se conoce como las cartas pastorales. Así que en ellas contienen mucha teología, pero además de ellos, consejos prácticos que el apóstol le da a Timoteo, que lo consideraba como un hijo en la fe, para que Timoteo, en caso de que Pablo no pudiera llegar a donde estaba Timoteo pastoreando, él supiera cómo conducirse en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y aborda muchos temas la carta a Timoteo. Podemos hablar de instrucciones sobre la oración, pero lo primero que empieza y casi que finaliza la carta era con los falsos maestros, que hace mención también aquí, menciona el ministerio de Pablo, instrucciones sobre la oración, requisitos de los ancianos, de los diáconos. En el capítulo 4 hace la predicción de la apostasía, diciendo, bueno, en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, se desviarán, escuchando doctrinas de demonios.
Y lamentablemente es un poco lo que ve uno, la apostasía en la iglesia. El capítulo 5 trata de ver hacia los demás, entre ellos, cómo él debería de tratar a las ancianas, a las más jóvenes, el trato como debería ser los ancianos que deberían de, bueno, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Si ustedes me dicen qué es lo que más me gusta del capítulo 6, es un estado que a mí en particular siempre ha sido una lucha lograr alcanzar, y es el contentamiento. Vivir una vida piadosa que agrade, que honra a Dios y estar contento con lo que tenemos. Yo acá tengo un A3, ¿ah? Es un celular de 4.000 pesos, lo conseguí por mitad de precio todavía, no voy a decir la fuente porque si no la procedencia. A los varones les digo, miren, está sin vidrio protector ya hace 2 años, no tiene ninguna quebradura en la pantalla porque el secreto es el forro libro. Es el secreto. ¿Eh? Y después de actualizarlo varias veces, se dejó de trancar. Tengo acá todas las aplicaciones. La cámara no es de más de 8 megapíxeles, creo que es, pero es suficiente. Cuidado, quiero ser cuidadoso en esto. Si usted necesita un buen celular para trabajar, ningún problema. Los otros días alguien me mostraba que le regalaron uno que podía sacar una foto a la luna. No voy a decir la marca porque me va a publicitar la marca. Gratis, ¿no? Para eso ya hay que pagar. Dice, y mirá, dice, es para los influencers. La cámara frontal te va grabando y a la vez va mirando hacia adelante. Podés ir corriendo cuando estás haciendo ejercicio. Más de $1.000, creo. Digo, y hay tanta cosa linda que uno dice, si tuviera plata, ¿cómo no me la compraría? Pero en este mundo de tanto consumismo, tenemos que estar aprendiendo a estar contentos con lo que tenemos. Lo que dice la palabra de Dios, el Señor dijo, no te dejaré ni desampararé. Hoy les voy a confesar, di una vuelta en un auto eléctrico, con no sé cuántas aplicaciones íbamos mirando, prestado, ¿verdad? Alquilado, de que alguien alquiló, íbamos mirando la pantalla el auto mismo lo íbamos mirando en 3D en la pantalla y pasamos por un caballo y le dimos el anca al caballo. Tanta cosa, pero que uno dice esto no es para mí, no es lo que me debe quitar el sueño. Cada cosa a su tiempo, ¿verdad? Pero empieza este pasaje de la Escritura, vamos a empezar por el principio de esta sección, hablando si alguno enseña otra cosa, era por supuesto a los falsos maestros, iba dirigido esto, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Estoy mirando un poco, no voy a mencionar la palabra en griego porque yo no soy un especialista, pero las sanas palabras, o sea, las palabras de Jesús ofrecían medicina. Era como una medicina, perdón. Es lo que quiere decir un poco las sanas palabras del Señor Jesús. Si alguien enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice Pablo, recuerden que su consejo está envanecido,
nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras las cuales nacen envidias, blasfemias, malas sospechas y disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Había una advertencia. Este era el consejo contra los que hacen mal uso de la palabra de Dios. Si alguien enseña lo contrario y no consiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo ni a la doctrina que concuerda con la piedad, está envanecido, donde nacen, dice, de los cuales surgen envidias, contiendas, insultos, disputas inútiles de hombres de mente corrupta, privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia, dice un comentario de Enduring Word. Dice, el consejo es, apártate de ellos. Nuevamente Pablo se refirió a lo que dijo al principio. Al final de la carta, el tema vuelve al tema que mencionó al primer capítulo, que Timoteo debería de estar en guardia contra aquellos que quisieran usar mal la palabra de Dios. En este contexto podría ser enseñar lo contrario, reemplazar la enseñanza sencilla de la palabra de Dios con un enfoque en profecías, visiones, quizás experiencias espirituales extrañas que la gente afirma tener. Este era un gran peligro contra el cual Pablo le advirtió a Timoteo. Alguien comenta, alguien llamado Pole dice, sobre si alguien enseña lo contrario, si alguien ya sea público o privadamente se encarga de instruir a la gente de otra manera, algunas de las enseñanzas más peligrosas en la iglesia no se imparten desde el púlpito, sino de conversaciones informales y privadas. Y no consiente a las sanas palabras, ¿no? No es necesario oponerse activamente a la palabra de Dios para ser enemigo de ella. Si no le damos a la Biblia el lugar correspondiente en nuestra vida y en nuestra predicación, nos oponemos a la palabra de Dios. Por eso nuestra fuente, base y autoridad de los bautistas, la primera letra, es la B larga, es nuestra base y autoridad es la palabra de Dios. Es posible no profesar ningún error impío o manifiesto y sin embargo corromper la doctrina de la piedad con palabrería necia y jactanciosa, porque cuando no hay progreso ni edificación en ninguna enseñanza, ya se ha apartado de la institución de Cristo, un pensamiento de Calvino. Incluso las palabras de nuestro Señor Jesucristo, esto podría parecer una advertencia innecesaria contra un peligro evidente. Sin embargo, la advertencia era necesaria porque quienes malinterpretaban la verdad de Dios no se presentan como tales. Dice, a menudo afirman honrar la palabra de Dios, pero en realidad la malinterpretan. Hay diferentes maneras en las que personas no consienten la verdad de la palabra de Dios. Bueno, algunos niegan la palabra de Dios, algunos la ignoran y otros tuercen la palabra de Dios utilizándola en debate y disputas. Uno puede estar rodeado de la verdad de Dios, incluso memorizar la Biblia, sin que esto afecte su vida eterna. En nuestros días, en una época que estamos abrumados por información,
es fácil dejar la Biblia en segundo plano. Aparecen muchos pensamientos, muchas ideas, a veces en las redes también, ¿no? Debemos permitir que la palabra de Dios hable por sí sola. No permitir que la palabra de Dios hable por sí misma, darle un toque personal, como hacen los políticos y los relacionistas públicos modernos, es la peor forma de orgullo, comenta David Gusic. Demuestra que alguien confía más en su propia sabiduría que en opiniones, que en la verdad directa de Dios. Y bueno, eso es un peligro. De eso nacen, dice Pablo, dice la palabra de Dios, envidias, contiendas, malas sospechas. Crean discordia, y bueno, todo esto afectaba a la congregación. Y Pablo está advirtiendo a Timoteo de esto. Discusiones inútiles, interminables o innecesarias. La palabra griega significa irritarse unos a otros con disputas o frotarse unos contra otros, como lo hacen las ovejas con sarna sería, y así propagar la infección, comenta Trapp. En aquel tiempo y en el contexto eran hombres que buscaban la piedad como un medio de ganancia, y ese no es el objetivo. Por eso el énfasis en este texto dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El consejo de Pablo a Timoteo, ¿cuál era? ¿Qué debía hacer con los falsos maestros? Apártate de los tales. Segunda de Juan, versículo 8, si no me equivoco. Si alguno viene a vosotros y nos trae esta doctrina, no le digáis bienvenido ni le recibáis en casa. Puedo equivocarme quizás del versículo, ahora no recuerdo, porque el 8 dice otra cosa. Pero bien, seguimos. Apártate de ellos. A Timoteo se le dice que deliberadamente no se asocie con aquellos que reciben o presentan el Evangelio con este tipo de enfoque en marketing. No solo prohíbe a Timoteo de imitarlos, sino que les dice que lo evite. Los evite. Y en el versículo 6 dice que la gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pablo le dijo a Timoteo que quienes malinterpretan la palabra de Dios creen erróneamente que la piedad es un medio de obtener ganancias materiales. Lamentablemente algunos nos tildan, aunque andemos en un vehículo del 2008, dicen, mira, está usando la piedad o la religión como fuente de ganancia. Pero no es así, ¿verdad? Pero hay casos que sí. Pablo dice, ahora bien, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad acompañada de contentamiento. La palabra que se usa para contentamiento, autarkeia, con ella se refería a autosuficiencia.
Se refería a una mentalidad completamente independiente de todo lo externo y que albergaba en sí mismo el secreto de la felicidad. El contentamiento nunca proviene de la posesión de cosas externas. Hay personas que piensan que la posesión de cosas externas les va a traer contentamiento. Y no es así. Que lo único que puede traer contentamiento es sentir que el Señor Jesús es suficiente. Él es suficiente para proveer para nuestras necesidades. Cuando uno no vive por el anhelo de tener más y su vida no está dominada por comprar o adquirir cosas materiales, podemos tener el tipo de contentamiento en Dios y en su voluntad para nuestras vidas. Yo sé, algunos no han adquirido de pronto algunas cosas que son básicas, que son necesarias y no está mal. Querer tener un vehículo, querer tener de pronto su propia casa. Estamos hablando de algo que vamos a llegar ahora, porque este texto habla de tres cosas. Falsos maestros, piedad, y también lo último que menciona es el amor al dinero. Raíz de todos los males. Ahora ya vamos a ver, es el amor al dinero. No al dinero, pero el amor al dinero. La piedad con contentamiento es gran ganancia. Pablo conocía de primera mano este tipo de contentamiento. Pablo era un hombre que realmente sí podía decir esto con total autoridad. Él decía, no lo digo porque tenga escasez, pues aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todas las cosas he aprendido a estar saciado como a tener hambre. Tanto a tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De primera mano aquí está su testimonio. Pablo había aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. El contentamiento es esencial y difícil por muchas razones. Algunas razones. Solo podemos encontrar contentamiento, cuando nuestros corazones están arraigados en las cosas eternas. Y el contentamiento es esencial porque demuestra que estamos viviendo con una perspectiva eterna. No solo tratando de llenar un nido terrenal. Es difícil estar contento porque nuestra cultura consumista alimenta nuestra falta de satisfacción al recompensarnos cuando estamos descontentos y con publicidad que intenta hacernos sentir descontentos sin un producto. A veces no tenemos un producto y aparece la propaganda y parece que el celular escucha lo que uno estaba deseando y justo me apareció la publicidad. Justo mañana, sí, va lunes, etcétera, etcétera. ¿No? Es difícil estar contento porque casi siempre deseamos mucho más de lo que necesitamos. La piedad con contentamiento es gran ganancia. La piedad realmente puede traer un contentamiento casi increíble
Pero antes de que pueda hacerlo, debemos ser transformados en la renovación de nuestra mente. Romanos 12, 2. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Comenzar a poner las cosas materiales en su debida prioridad al lado de las cosas y no al lado de las cosas espirituales, ¿no? Para muchos cristianos es fácil decir, es fácil estar satisfecho, pero para otros no. A menudo se sabe con mayor certeza que sus hábitos de gasto y compra es algo frecuente en sus vidas, ¿verdad? Pero cuando vivimos y actuamos sin contentamiento, intentamos satisfacer las necesidades en nuestras vidas, con alguna novedad, con algo que pueda causar emoción. Pero sabemos que debemos, cada día seguramente es nuestra lucha, la piedad acompañada de contentamiento. Una vida que honre, que glorifica a Dios. Necesitamos esta noche sentarnos cuando recostemos nuestra cabeza sobre la almohada y realmente pensar si tenemos nuestra mirada puesta en las cosas eternas, las cosas celestiales. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, y Pablo lo dice de una manera muy sencilla, mire, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Ahí un buen argumento, ¿no? Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Versículo 9. Ahí aborda la parte de el querer enriquecerse, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el dinero. ¿Está bien o no? Lo que dije no. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Pablo dice que algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En resumen, tenemos que trabajar, sí. Tenemos que poner nuestra confianza que Dios va a proveer para nuestras necesidades. Pero tenemos que recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos que pedirle a Dios, si no hemos logrado ese estado, que nos ayude a estar contentos con lo que tenemos. Contentos, y seguramente alguno podrá dar testimonio, bueno, hoy no me falta nada. Dios ha provisto para todo lo que necesitamos. Que Dios nos ayude a vivir una vida de piedad y de contentamiento. Que podamos ser de bendición para otros, enseñando las sanas palabras del Señor Jesús. Y no caer en la tentación de querer enriquecerse. Y bueno, y también a veces, en el caso de Timoteo, tenía que apartarse de los que enseñaban otra cosa. Que Dios nos dé discernimiento espiritual también para este tipo de cosas.